Capítulo 5. Amar a la persona desconocida. Se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra. Efesios 5, 25 al 26. Recordemos aquí la cuestión señalada en su momento por Stanley Honorboss. No es posible saber nunca con quién nos estamos casando. Aunque pensemos que sí, e incluso si de entrada nos hemos casado con la persona adecuada, espera que pase un tiempo y verás un cambio. El matrimonio, por su propia naturaleza, acaba por convertirnos en personas distintas a lo que éramos en principio. El problema básico entonces es aprender a amar y a cuidar de esa persona desconocida con la que descubres de pronto que estás casado. El realismo de Honorboss tendrá el sello de lo auténtico para las personas que lleven un tiempo casadas. De lo que no cabe duda, desde luego, es de que el matrimonio nos transforma, al igual que lo hace tener hijos, los cambios en el trabajo y el paso del tiempo. El matrimonio además hace que se manifiesten rasgos del carácter y personalidad que ni nosotros mismos sabíamos que existieran, pero ahora se han hecho patentes tanto para ti como también para tu cónyuge. La mayoría de las parejas llegan al matrimonio por enamoramiento, estado eufórico por excelencia. Es muy posible que en esa primera etapa ambos estén obsesionados. El consejo matrimonial y el autor de varios libros, Gary Chapman, señala en la fase de enamoramiento que según él dura hasta un máximo de 2 años. Está presente y activa la ilusión de que la pareja escogida es absolutamente perfecta en todo. En su descripción de la situación de una mujer que se había acudido a su consulta, dice lo siguiente: su mejor amiga veía perfectamente los defectos del novio de su amiga y le molestaba en extremo el modo en cómo le hablaba a su amiga en muchas ocasiones, pero ella no le hacía caso. La madre de la chica, al darse cuenta de que ese muchacho parecía incapaz de mantenerse en un puesto de trabajo por mucho tiempo, se guarda para sí su opinión, pero no hace preguntas discretas respecto a los planes de Ryan en el futuro. Chapman dice acerca del estado de ofuscación: en casos así no es que seamos totalmente ingenuos, sabemos mentalmente que llegará un momento en el que las diferencias harán su aparición. Aún así hay algo que sí se puede hacerse: llegar a un acuerdo inmediato. A manera de nuevo compromiso, en un principio nos dejamos de escandalizar por lo atractivo de la persona. Ese amor que sentimos es lo más maravilloso que hayamos experimentado jamás. Vemos sin duda que hay parejas casadas que han perdido esa ilusión, pero nos decimos a nosotros mismos que eso es algo que nunca va a pasarnos a nosotros. Puede que se casaran sin estar realmente enamorados, nos decimos. La frase del primer enamoramiento desaparece cuando se hacen evidentes los defectos de nuestra pareja. Las cosas que hasta el momento carecían de importancia nos parecen ahora faltas graves. Empezamos a pensar que en realidad no conocemos a esa persona en absoluto, lo cual nos plantea el reto de seguir amando a una persona a la que de repente no conocemos y que desde luego en nada recuerda a la persona con quien creíamos habernos casado. Cuando esto ocurre, las personas reaccionan de varias maneras y el propósito inicial al contraer matrimonio había sido tener compañía idónea, una persona que no iba a cambiar más allá de lo reconocible, que iba a ser un apoyo en la consecución de nuestras metas. Entonces la realidad particular del matrimonio, la vivencia real, será motivo de conflicto. Llegará un día en que la verdad se haga dolorosamente evidente y despertemos y seamos conscientes de que vamos a tener que invertir mucho tiempo y esfuerzo para que nuestro matrimonio funcione. E igual de preocupante será descubrir que nuestra pareja también nos ve como alguien desconocido y con la correspondiente lista de defectos. La primera reacción es decirse uno mismo que la elección de la pareja no fue aceptada, por haberse hecho ahora patente una incompatibilidad de fondo. Ahora bien, ¿no sería todo ello completamente distinto si el propósito inicial al casarnos fuera el de una amistad espiritual para mutuo crecimiento? ¿Qué tipo de convivencia tendríamos si
lo que esperamos del matrimonio fuera una ayuda mutua en la superación de los pecados y los fallos en gloriosa transformación a semejanza de Cristo? Sin duda alguna, estaríamos dispuestos a trabajar sin desmayo en la consecución de esa meta. Ahora bien, ¿cuáles van a ser las herramientas que nos ayuden a llevar a cabo esta tarea? ¿Cómo amarnos en mutua entrega para que la vida en común sirva de esfuerzo, de refuerzo y no de impedimento? La respuesta fundamental e inapelable es que estamos llamados a hablar siempre la verdad en amor, ayudándonos por la gracia de Dios. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Efesios 4:15. Esta afirmación puede parecer trivial hasta que la analizamos en todos sus pormenores como institución divina. El matrimonio cuenta como una fuerza que le es propia y que nosotros hemos de aceptar y aplicar, a saber, el poder de la verdad, el poder del amor y el poder de la gracia. Según vayamos aplicando cada uno de esos poderes para beneficio y crecimiento de nuestra pareja, estaremos ayudándola a convertirse en alguien que no solo refleja el carácter de Cristo, sino que además puede amarnos y ayudarnos a nosotros de la misma forma. Estos tres poderes particulares se activarán para beneficio nuestro en aquellos momentos que nos resulte muy difícil amar a la persona con la que hemos casado y que de repente nos parecerá desconocida. El poder de la verdad para hacer frente a lo peor. Hay un pasaje en un escrito de Kierkegaard en el que se compara a los seres humanos con los asistentes de un baile de disfraces. ¿Acaso no sabemos cuándo llega medianoche tendremos que quitarnos la máscara? En su época, la costumbre era tenerla puesta durante la primera parte de las fiestas. Ese era el tiempo que se aprovechaba para bailar, para comer, para charlar con los demás invitados sin saber con quién se estaba tratando en realidad. Pero al sonar las 12 debían quitarse todas las máscaras y quedaba al descubierto la verdadera identidad. En cierta manera, el cuento de la Cenicienta es muy cierto porque llega siempre en el momento en que habrá de dejarse a un lado el brillante oropel para que se haga patente la realidad sin ambages. En cierta manera, ese momento recuerda lo que ocurrirá el día del juicio final, pero puede decirse que también hay algo en ello, ya que el matrimonio en la vida en común no son muchas las cosas en que se pueden ocultar. Y llegará siempre un momento en que la realidad se imponga con toda nuestra fuerza. ¿Cómo tiene lugar eso? El matrimonio pone en íntimo contacto a dos personas más que ninguna otra posible relación humana. La relación entre padres e hijos, sin duda también muy próxima. La convivencia pone de relieve el carácter de las personas, pero sin embargo hay una diferencia notable. El hijo respecto a sus padres está en un plano de dependencia e inferioridad, y por ello es muy fácil desestimar la opinión de hijo por parte de los padres y viceversa. Además, se espera siempre que los hijos vayan creciendo y se independicen. La relación entre el matrimonio es muy distinta. Se confía además en que dure para siempre. Es también muy diferente a la que se da en cohabitación. Dos personas pueden evidentemente vivir juntas sin estar casadas y conocerse por ello muy íntimamente, pero ambas partes saben que no tienen los mismos derechos que si estuvieran casados. Sus vidas no llegan a fundirse por completo ni en lo social, ni en lo económico, ni en lo legal. De ahí que puedan marcharse cada uno por su lado sin grandes complicaciones si a la vista de determinadas circunstancias no están dispuestos a cambiar. El matrimonio es, en cambio, algo muy distinto que demanda otra perspectiva. La vida de unión en pareja nos aboca al más íntimo contacto posible en una relación humana, lo que supone que no solo se tiene una relación de absoluta inmediatez, sino que tendremos que hacer frente a los defectos y pecados respectivos. ¿Qué defectos verá tu pareja en ti? Puede que seas una persona timorata y tendente a la ansiedad,
puede que tu problema sea la arrogancia, pretendiendo imponer en todo momento egoístamente tu opinión. Puedes ser una persona inflexible, exigente con los demás y con cambios de humor si no se hacen las cosas como tú dices. Puedes ser una persona dura y exigente, respetada pero no querida. Puede que tu defecto sea la falta de disciplina y de organización, alguien en quien es difícil confiar. Puede que seas una persona tan centrada en ti misma que ni siquiera te des cuenta de lo que les pasa a los que están a tu alrededor, insensible a sus problemas y circunstancias. Puede que seas perfeccionista, juzgando siempre el comportamiento ajeno, con ojo crítico, duro contigo mismo. Puede que tu problema sea la impaciencia, un genio vivo que se irrita por todo y que nada olvida. Se puede también ser de carácter en extremo independiente, en absoluto dispuesto a cargar con responsabilidades ajenas, desconfiando de las decisiones conjuntas y denostando la ayuda ajena. Puede que tu caso sea el pretender caer bien a todo el mundo, disfrazado en cierto modo la realidad de las cosas, incapaz además de guardar un secreto y esforzándote al máximo por agradar a todo el mundo. Puedes ser la persona ahorrativa, incurriendo en ocasiones en la tacañería, negándote incluso lo necesario y desde luego nada dispuesto a ser generoso con los demás. Los que te rodean verán tus defectos, siendo los padres los primeros en notarlos. Y lo mismo ocurrirá con hermanos, amigos, compañeros de estudio y ámbito profesional, pero si se atreven a hacerlos notar, te apresurarás a quitarle importancia o incluso a negarlo descalificando como crítica infundada y parcial, quizás con una vaga promesa de mejorar en el futuro. Sucede, sin embargo, que rara vez las confrontaciones se mantienen de forma constante y consecuente, eludiéndose por ello a críticas en base a descalificarlas y sin admitir en ningún momento la gravedad del problema. Pero lo cierto es que los defectos no afectan de la misma manera a los amigos que a la pareja. Los fallos pueden haber supuesto un inconveniente menor para aquellos que nos conocen y nos tratan. Será en cambio defectos graves para la pareja en el matrimonio. Así que el rencor puede ser un mero problema en la relación con los amigos, siendo en cambio letal en la vida marital. Nadie va a sufrir tanto los defectos de carácter como nuestra pareja, y nadie como nuestra pareja para conocer lo que verdaderamente supone un problema para la convivencia. Al oficiar en ceremonias de boda, me gustaría explicar esta cuestión recurriendo a la analogía de puente. Imaginemos un puente sobre un arroyo que tiene fallos en su estructura que no son fáciles de notar a simple vista. Quizás sean fisuras internas, detectables tan solo bajo la minuciosa inspección. De repente aparece en la carretera un enorme camión que avanza. Al cruzar ese puente, ¿qué va a ocurrir? La presión del peso hará que las fisuras internas se hagan más grandes y se hará evidente lo que antes estaba oculto. Los fallos en esa estructura son ahora innegables, pero el camión no fue el autor de los fallos, sino que simplemente hizo que se notara. Al casarnos, nuestra pareja viene a ser como un enorme vehículo que impacta en nuestro corazón. La vida de casados saca a relucir lo peor de nosotros. No es responsable de nuestros fallos, aunque puede que le echemos la culpa a nuestra pareja de todo aquello que nos sale mal, pero lo pone de relieve. Aún así, no podemos decir que eso es algo malo. ¿Cómo vamos a poder cambiar para mejorar si de entrada pensamos que ya somos perfectos? En el 2002 me diagnosticaron un cáncer de tiroides. Tras notar mi médico un pequeño bulto en mi cuello en una revisión rutinaria, y a pesar de la operación y el tratamiento posterior fue en extremo doloroso y angustiante, en ningún momento se me ocurrió pensar, ojalá no lo hubiera detectado. Con lo pequeño que era, podría haber pasado toda mi vida sin enterarme y me hubiera ahorrado todo este sufrimiento.
Y no lo hice por la sencilla razón de que las consecuencias de no haber pasado por todo eso habría sido al final un problema mayor que descubrirlo cuando todavía no era tan grave y se podía tratar de inmediato. La primera etapa que hay que afrontar en el matrimonio es la del convertirlo en una relación que potencie el mutuo crecimiento. El matrimonio tiene por su propia naturaleza el poder de revelar la verdad, manifestarse en la convivencia la persona en que realmente somos. Hay quien no soporta que su pareja emita juicios sobre su persona, rechazándolos como críticas de gran calado. Es muy fácil pensar entonces que nos hemos equivocado en nuestro matrimonio, pero lo que hay que tener en cuenta es que en realidad no es nuestra pareja la que hace evidente lo pecaminoso que hay en nuestro corazón, sino que es el propio matrimonio el que lo pone de relieve. La vida de casados conlleva tanto una confrontación mutua como una personal con uno mismo. El matrimonio hace que nos veamos como realmente somos, obligándonos, querámoslo o no, a afrontar la realidad de nuestra persona. Esto es algo que puede sonar descorazonador, pero lo cierto es que es el único camino que conduce a la liberación. Los consejeros matrimoniales señalan, en ese sentido, que los fallos ocultos son los que mayor daño nos causan. Si negamos algún rasgo de carácter, es muy probable que acabe dominándonos, pero el matrimonio pone al descubierto lo que estaba oculto, iluminándolo con nueva luz. Así es como podrá haber esperanza iniciándose el necesario proceso de cambio. Cometernos un error si oponemos resistencia a esa fuerza. Tenemos que permitir que nuestra pareja señale nuestros defectos. Pablo dice que Jesús nos lava y nos limpia de toda mancha y defecto. Deja que tu esposa tenga el privilegio de colaborar en ese proceso. Rob nunca había tenido muchos amigos. Una de las razones era porque desde pequeño le había sido muy difícil ponerse en el lugar de los demás. Carente casi por completo de empatía, se sorprendía cuando las personas reaccionaban negativamente ante sus comentarios o su comportamiento. Al empezar la secundaria, el consejero escolar les dijo a los padres de Rob, era un sociópata de grado menor, esto es, alguien que causa daño emocional por ser incapaz de imaginar cómo se sienten los demás por su conducta. Ese rasgo de carácter le había creado problemas toda su vida, pero sin que él terminara de darse cuenta de la causa de que fuera así. Muy pocas de sus relaciones se convertían en amistad duradera, y en muchos puestos de trabajo que desempeñó, actuó en una forma que enfurecía por igual a superiores y a compañeros, siendo despedido por esa causa. Fue entonces cuando conoció a Jessica, y ya en su segunda cita puede decirse que había iniciado el proceso de enamoramiento. Ella pensaba que Rob era un gran conversador, y lo cierto es que sí lo era, mientras que a él le gustaba que ella fuera una persona de carácter asertivo, que no dejaba fácilmente que el comportamiento de la gente le afectara. En más de una ocasión, el sentido de humor de Rob rozó el peligroso terreno de la descalificación y el insulto. Ese era un problema que arrasaba desde siempre, pero a diferencia de muchas otras personas, Jessica se limitaba a reprenderle y a ponerle en su sitio. Esa forma de reaccionar le encantaba a Rob. Por fin alguien que no se ofendía a la más mínima. Rob y Jessica se casaron, y según fueron pasando los meses, la falta de sensibilidad de Rob y su falta de comedimiento en los comentarios se hicieron todavía más acusados. Cuando vamos enamorados, tendemos a comportarnos de la mejor manera posible, pero una vez en casa, conviviendo con alguien en estrecha intimidad, el instinto natural hace su aparición. Déjanos de ponernos freno y muy pronto Jessica
se dio cuenta del verdadero el alcance de la manera de ser de Rob. Vio también cómo trataba a las personas en general y no todo el mundo tenía el aguante que ella tenía. Se le hizo además evidente que eso iba a ser un problema de por vida. El desencanto efectuó entonces su aparición. Y justo al cumplirse un año de la boda, Jessica empezó a plantearse lo estupendo que sería ser libre de nuevo. Al darse cuenta Rob de lo desdichada que era en realidad su mujer, se le dispararon todas las alarmas, diciendo que tenía que pedirle ayuda al pastor de la iglesia. En ese primer paso fue el inicio de su camino muy largo. Tras muchos meses de consejería pastoral se produjo el primer cambio positivo. Cierta tarde se le hizo evidente a los dos que Jessica había llegado a la vida de Rob con ese propósito en particular. Ella era una mujer fuerte, que no se hundía fácilmente, y por eso era exactamente la persona que podía hacerle frente a Rob y decirle: eso que has dicho me ha dolido, y te voy a decir cómo afectan tus palabras a las personas. No estoy dispuesta ni a callarme ni a quedarme en segundo plano, pero tampoco voy a atacarte. Voy a tratar de ser contigo como Jesús es con nosotros, que nos acepta en amor, pero no permite que el pecado nos destruya. A Rob nunca nadie le había amado así. Las personas o le habían rechazado ignorándole o le habían hecho frente atacando a su vez. Pero ahora había alguien en su vida que le descubría con sincera honestidad el efecto devastador que tenía su forma de ser. Y el factor que mayor peso tuvo en todo este proceso de cambio fue que se lo decía quien le amaba de verdad. Cuanto mayor era la certeza de ese amor tan noble por parte de Jessica, mayor era el deseo de Rob de no herirla. Así, de forma paulatina pero efectiva, Rob empezó a escuchar cuando se le hablaba, aprendiendo de sus errores y cambiando para bien. Jessica constató asimismo que ella también tenía cosas que cambiar. Yo había tenido siempre un carácter muy independiente y me resultaba muy difícil tener que depender de alguien. Si alguien me fallaba, yo me desentendía de esa relación. No tenía paciencia para fallos ajenos. Al ver la magnitud del problema de Rob, su primer impulso había sido poner tierra por medio, como era de costumbre, pero los votos pronunciados el día de su boda no le permitían hacerlo. Por primera vez en su vida, no podía dar de lado a una persona con problemas. Pasados 3 años, los padres de Rob apenas si podían reconocer a su hijo. Rob se preocupaba ahora por los demás y de una forma que a él mismo le había parecido imposible años atrás. Los padres de Jessica también notaron un cambio en su hija, viéndola ahora más dispuesta a tolerar las debilidades de los demás y a ser amable y paciente con las personas. El poder de la verdad operativo en el matrimonio había sido efectivo una vez más. Alguien mejor es nuestra pareja. Conscientes pues de que el poder de la verdad inherente al matrimonio es un don añadido, se hace asimismo evidente que es un don que exige mucho de la persona. Al darnos cuenta de los defectos de nuestra pareja, o si somos nosotros los que hemos sido siempre objeto de crítica, los propios sentimientos y la autoestima sufren un grave revés. En un sentido, somos como el mineral en bruto que se extrae de la mina. Al casarnos, apreciamos primeramente la parte buena del material, pero según va pasando el tiempo, vemos también las impurezas presentes. Todos, sin posible excepción, tenemos un componente negativo en nuestra personalidad y en nuestras actitudes que necesita irremediablemente ser purgado a la luz de la gloria de Dios, como ganga que para nada bueno sirve. Ahora bien, esas lacras no son permanentes.
aunque quizás sigan siendo mentalmente para nosotros una pesada carga y un problema importante. Ahora bien, si dos personas aprenden juntas a distinguir entre la parte buena y la parte mala del material a su disposición, podrán ser mutuamente de gran ayuda. Así, en vez de decir, es que mi pareja es así y no va a cambiar, y yo no puedo soportarlo, deberíamos recordar que esa parte que aborrecemos no es rasgo permanente e inalterable. En Romanos 7, 14 al 25, el apóstol Pablo habla de esa realidad dinámica en su propia persona. No hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Romanos 7:15. Ya no soy yo quien hace, sino el pecado que habita en mí. Romanos 7:20. Eso no significa que el apóstol Pablo no asuma plena responsabilidad por sus actos, pero sí sabe que todo el acto pecaminoso no procede de su ser interior. Es donde se deleita en la ley de Dios. Romanos 7:22. El matrimonio cristiano está llamado a hacer la misma distinción. ¿No sería entonces de gran ayuda poder decir, no me gusta nada cuando te portas así, pero no eres tú en realidad? No es tu verdadera forma de ser. Y sería todavía de más ayuda al decidir conjuntamente que el material es desechable y cuál es el que realmente vale. En definitiva, debería poderse decir, ese es tu auténtico yo y soy yo y así soy yo en realidad. Dios quiere que seamos de determinada manera y para conseguirlo hay cosas que tenemos que cambiar y los dos tenemos que trabajar juntos para conseguirlo. No voy a decir que es duro tener que admitir la realidad de un material inservible. Cuando los defectos de nuestra pareja son obvios, hay quien renuncia a su matrimonio y hay quien se refugia en sí mismo, limitando drásticamente sus expectativas de felicidad, conformándose con seguir adelante con lo mínimo. Pero hay quien, por el contrario, se embarca en un periodo de peleas, echándose culpa mutuamente de los problemas de su matrimonio y de la ausencia de felicidad. Todas esas distintas formas de enfocar un problema tienen una cosa en común, pues al tener que admitir por fuerza los fallos y defectos respectivos, se termina por decir que hay que buscar algo mejor. Pero la cualidad principal del modelo cristiano alternativo que aquí presentamos es la idea de algo mejor. Se plantea con base a una futura convivencia mejorada con nuestra pareja presente. La pareja que ya tenemos es ese algo mejor. Dios ha puesto en nosotros el deseo de una convivencia perfecta en el matrimonio y esa perfección hay que conseguirla con la persona con quien nos casamos. ¿Qué razón hay para desechar a la pareja que ya tenemos y unirnos a otra persona, esperando lograr algo mejor? Algunas personas que han pasado por varios matrimonios uno tras otro descubren que se repite inexorablemente el ciclo del enamoramiento, ilusión, aparición de los fallos de fondo y nuevo desencanto. La única forma posible de descubrir los valores de una persona y su auténtico fondo es preservando en la convivencia. En muchas ocasiones se me ha preguntado, ¿cómo saber cuándo una buena amistad puede ser la base de un buen matrimonio? Katy y yo respondemos siempre de la siguiente manera. Cuando empiezan a darse cuenta de que los respectivos fallos y defectos, el impulso es salir corriendo o se ponen a trabajar juntos para solucionarlo. Si la opción elegida es la segunda, hay muchas posibilidades de que la relación acabe en un buen matrimonio. ¿Eres de esas personas que se obsesionan con los defectos ajenos? ¿O por el contrario, puedes ver que son una oportunidad para cambio? Si tu actitud es la de buscar remediar las cosas, no dudes en ponerte manos a la obra. El poder de la verdad
en el matrimonio debería ser nuestra mejor base. Antes de pasar una rabieta santa, antes de pasar del poder de la verdad al poder del amor, permíteme, mi paciente lector, que te anime a no eludir la necesidad de proceder siempre con la verdad por delante en tu relación de pareja. Katy habla de sus rabietas santas, refiriéndose con ello no a una pérdida de control emocional, sino a un deseo irrefrenable de ser oídos. Cuando, como familia, nos trasladamos a una ciudad de Nueva York para poner en marcha la Iglesia Presbiteriana del Redentor, sabíamos que la tarea iba a ocupar la práctica totalidad de nuestro tiempo, sobre todo dada mi tendencia a excederme trabajando, por lo que había aprendido de otros responsables de iglesias de primera planta. Mi vida iba a crecer de equilibrio por un espacio mínimo de 3 años, lo que suponía más horas de dedicación de las que mi salud iba razonablemente a soportar sin caer enfermo o sin poner en peligro mi vida de familia. Por eso le pregunté a Katy si estaba dispuesta a concederme ese tiempo extra, prometiéndole no propasar ese plazo. ¿De acuerdo? ¿Vale? Vale, me respondió. Pero ese periodo de 3 años se cumplió y se sobrepasó, y Katy me pidió que redujese mis horas de trabajo, tal como le había prometido. Solo un par de meses más y corto, le contesté. Tengo una serie de compromisos con los que quisiera cumplir, solo un par de meses más. Y no dejé de repetirlo a todas horas. Pero los meses seguían pasando y yo no cambiaba. Un día llegué a casa tras terminar de trabajar. La temperatura era muy buena y me fijé en el ventanal de la terraza que estaba abierto. Según me quitaba la chaqueta, oí el ruido de algo que se rompía procedente de afuera. No habían transcurrido un par de segundos cuando el ruido se repitió. Saliendo de la terraza me quedé totalmente sorprendido a ver a Katy sentada en el suelo. Tenía un martillo en la mano y junto a ella una pila de cacharros de nuestra vajilla de boda. Alrededor suyo pude ver los trozos rotos de 2 platos pequeños. ¿Qué estás haciendo?, le pregunté. Alzando la mirada hacia mí, me dijo: has dejado de hacer caso de lo que te digo y no te das cuenta de que si sigues trabajando a ese ritmo vas a acabar con esta familia. Yo no sé ya cómo seguir adelante sin tu ayuda. Y tú no pareces siquiera darte cuenta de lo que está pasando, y todo por tu culpa. Y acto seguido hizo añicos un tercer plato. Yo me senté temblando. Pensé que había perdido el control. Te escucho, me apresuré a decir. Y según fuimos hablando, entendí que no estaba actuando de forma descontrolada, sino que muy al contrario, lo tenía todo muy bien pensado y que estaba en una plena posesión de sus facultades. Habló todo el rato calmada, pero con una inmensa fuerza. Sus argumentos seguían siendo los mismos de meses atrás, y fue entonces cuando me di cuenta de que había estado engañándome a mí mismo y de que nunca iba a encontrar el momento oportuno para dejar un ritmo de trabajo que era adictivo para mí y que no me iba a ser fácil renunciar a lo que había conseguido. Pero era obvio que algo tenía que hacer. Katy se dio cuenta de que por fin estaba escuchándolo, lo que decía, y acabamos abrazándonos. Finalmente le dije: al salir a la terraza y ver lo que estabas haciendo, pensé que habías perdido el control de ti misma. ¿Cómo has podido recuperarte tan rápido? Con una amplia sonrisa me contestó: no era ninguna crisis emocional. Pues es que no tengo tazas que hagan juego, porque se han ido rompiendo con el tiempo. Tenía por eso 3 platillos descabalados. Pero me alegro mucho de que hayas aparecido antes de seguir rompiendo los platos, que quiero sí conservar.
Necesariamente tenemos que concedernos mutuamente el derecho de reclamar la debida atención. Anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Hebreos 3:13. El poder del amor, renovar el corazón. El matrimonio tiene en sí el poder de la verdad, la fuerza necesaria para manifestar lo que realmente somos, defectos incluidos. Cuán maravilloso es entonces que tenga también el poder del amor, un poder sin igual que nos reafirma y que cura las heridas más profundas de la vida. Al matrimonio llegamos con una cierta imagen de nosotros mismos y una valoración propia, dependiendo todo ello en cierta medida de los distintos juicios que hayan ido emitiendo sobre nosotros otras personas, padres, hermanos, amigos, profesores y entrenadores. Había ido dejando su huella en ti al calificarte como bueno o malo, válido o útil, prometedor o sin futuro. Por nuestra parte, habremos ido superando las pruebas con mayor o menor fortuna, apreciando algunas y desestimando y tratando de olvidar a otras, pero el proceso en sí habría sido duro. Los comentarios negativos tienden a perdurar más tiempo en la memoria que las frases positivas. Por ello es posible que arrasemos antiguas heridas que son difíciles de curar. De ahí que la imagen que tenemos de nosotros estará formada por distintas capas contradiciéndose a veces entre sí. Lo que pensemos de nosotros mismos apenas estará hilvanando por un tema unificador. Si traspasamos esa imagen a lo físico, creo que recordaría bastante de Frankenstein. Pero quizá lo que más negativamente haya influido en nuestro ánimo ha sido nuestra propia valoración. Son muchas las personas que no dejan de infravalorarse por considerarse estúpidos, fracasados y perdedores. Hacer entonces su aparición en su vida alguien que tiene fuerza y el poder necesarios para dar un vuelco completo a toda posible valoración anterior por parte de otros. El matrimonio pone en manos de tu pareja un enorme potencial de cambio en esa valoración personal. Una persona que puede ayudarte a redimir todo cuanto haya de negativo, real o ficticio, en tu vida previa. El amor y la afirmación de nuestra pareja tienen el poder necesario para curar las heridas más profundas. ¿Por qué es así? Si el mundo entero está diciendo que eres feo, pero tu pareja dice que eres maravilloso para ella, acabarás sintiéndolo tú también. Parafraseando la escritura, quizá nuestro corazón nos condene, pero la opinión afirmativa de nuestra pareja va a estar por encima de nuestros sentimientos. En mi propia experiencia, acabo de confesar que nunca me sentí muy machote hasta que me casé. Yo era un entusiasta de la informática y de lo intelectual, cuando lo popular, para hacer justamente lo contrario, tocaba la trompeta en la banda del pueblo y pertenecí a los Boy Scouts durante todo el tiempo que estuve en el instituto. Cosas buenas, todas ellas, pero no particularmente atrayentes para la mayoría y desde luego lo menos parecido a lo machote. De hecho, no faltaba nunca quien se riera de mí y me sentí del todo excluido en el instituto por no hacer las cosas que gustaban a la mayoría. Pero a Katy y yo le parecí el caballero de la armadura resplandeciente. Según sus propias palabras, la gente podía verme como una especie de Clark Kent, pero ella sabía perfectamente que por debajo de mi ropa yo llevaba las mallas azules. Katy ha sido siempre la primera en señalar y celebrar cualquier logro mío basando en la constancia y el coraje. El transcurso de los años y sus comentarios han ido haciendo mella positiva en mí. Para mi esposa, yo soy Superman, y el saberlo hace que me sienta más enorme y más valioso por ser precisamente ella la que así lo cree. Pero esa misma vertiente de matrimonio que entrañaba el poder
para la verdad, tiene el poder necesario también para el amor. Y eso es así porque el matrimonio se funde en dos vidas de forma más íntima posible, por lo que la valoración de nuestra pareja va a tener una credibilidad especial. Si alguien apenas conozco se me acerca para decirme: ¿eres una de las personas más amables que conozco?, sin duda me sentiría halagado, pero ¿hasta qué punto me lo creeré? No demasiado. ¿Por qué razón? Pues porque una parte de mí diría: vale, estupendo, pero esa persona no me conoce tal como soy en realidad. Pero si es mi esposa, tras años de convivencia, la que me dice: eres la persona más amable que conozco, su valoración calará hondo en mi ánimo, porque es así, pues por la sencilla razón de que ella me conoce de verdad. Y si con el paso de los años tú admiras a tu pareja y respetas como muy válida su opinión, su alabanza será más valorada y reconfortante. Como bien dice Faramir a Hasan Kamgin en El Señor de los Anillos, Las Dos Torres: la alabanza de aquel que se merece ser alabado es superior a cualquier otra cosa. El contar con la estima de aquellos a los que estimamos es algo grandioso. Este principio sirve para explicar por qué, en última instancia, el saber que el Señor del universo nos ama es el más sólido fundamento que podemos tener. La creciente percepción de amor a Dios a través de la persona Cristo es la mayor dicha a la que podemos aspirar, pero tampoco podemos olvidar a Adán en el jardín del Edén. Así que aunque él disfrutaba una relación perfecta con Dios, la naturaleza humana racional tenía asimismo la vertiente del amor humano. El amor que te profese tu esposa y el amor que nos tiene Cristo obran conjuntamente en nuestras vidas para nuestro crecimiento. El poder del amor para sanar y restablecernos en el ámbito del matrimonio es una muestra a pequeña escala de ese poder que obra Jesús en nosotros. En Cristo, Dios nos ve ya justificados y santificados y de hermoso parecer, 2 Corintios 5:21. El mundo señalará nuestros fallos y nosotros también somos conscientes de que existen, pero también sabemos que el amor de Dios cubre toda posible falta y deficiencia y que persiste a pesar de ello. Jesús tiene el poder necesario para superar todo cuanto puedan decir y hacer los demás. En el matrimonio cristiano esta realidad se hace viva y activa. Habrá por ello momentos y situaciones en las que nuestra pareja hará directamente patente ese amor de Jesús. El apoyo y la confirmación que recibimos de nuestra esposa o marido es nuestra escala humana del amor inconmensurable de Jesús, siendo por ello estímulo para crecer y para aceptar el amor que dimana de Él y que en Él recibimos. Así que en mayor medida y profundidad que cualquier posible relación humana, el matrimonio cristiano tiene un poder particular para sanar heridas, a reafirmarnos en nuestra valía y belleza intrínseca a los ojos de Dios, para reivindicación también ante el mundo. Ámame, no, ámame tú a mí. ¿Cómo vamos a transmitir en nuestro matrimonio ese amor restaurador de forma que sea evidente y efectivo? Cuestión sin duda crucial y necesitada de una capacidad particular. Empecemos con una sencilla ilustración que siente los principios básicos a tener en cuenta. En la familia de Katie, su padre ayudaba como norma a su esposa en las tareas de la casa. Estaba por ello al tanto de lo que es la vida diaria en familia, incluyendo el cuidado y la alimentación de los niños. En mi familia, en cambio, a mi padre no se le pedía ayuda para las cosas de la casa y no intervenía para nada en cuestiones de alimentación y ropas para nosotros. Según mis hermanos y yo fuimos casándonos, empezamos nuestra propia unidad familiar
con casi nula conciencia de esa posible diferencia en la rutina doméstica. Y fue así en mi caso, a pesar de un indecente previo que debería debería habernos puesto sobre aviso. En cierta ocasión fui a visitar a Katie a su casa. Comimos en familia en la cocina porque ya habíamos superado la etapa del formalismo del salón y la vajilla fina. Y al terminar yo me limité al ponerme en pie para dirigirme al cuarto de estar. Mi futura suegra se quedó estupefacta. En la casa de Katie todo el mundo ayuda a recoger y a fregar, y como mínimo se espera que cada uno llevara su plato y su cubierto al lavavajillas, así como con cualquier otro utensilio que estuviera junto a uno. Así, ya fuera para la despensa o para el frigorífico, al ver que a mí ni siquiera se me había pasado por la cabeza hacerlo, le dijo algo a Katie en voz baja respecto a mi actitud de esperar que los demás me sirvieran. Pero eso es en que mi familia, mi madre se había sentido ofendida si alguno de nosotros, y aún más un invitado, le hubiera ayudado a recoger y a fregar. Ese era trabajo suyo, servir a los demás para descargarles de esa tarea. Esa diferencia en la manera de ver las cosas no se manifestó hasta el nacimiento de nuestro primer hijo. Recuerdo con toda claridad un día en el que tenía yo en brazos a nuestro pequeño David, mientras Katie hacía algo en la cocina. De repente me llegó un olor peculiar y le dije a Katie desde el cuarto: «Hay que cambiarle el pañal al niño». A lo que ella contestó: «Bueno, ya sabes lo que decimos en familia, ¿verdad?». «¿Qué?». «El que lo encuentra se lo queda», me aclaró riendo. Lo que quería decir: no me mires a mí, que estoy ocupada, tú tienes el niño en brazos, ponle tú el pañal al limpio. Pero mi reacción fue irritarme, porque me sentí no sé exactamente cómo me sentí, pero desde luego no bien. A mí me parecía que la actitud de Katie no era de respeto a mi persona, porque ese no era mi trabajo. Y al hacérselo saber a Katie, fue ella la que se ofendió. Vaya, si se trata simplemente de cambiar un pañal y tú no estás ocupado ahora haciendo otra cosa. Pero aún así no llegamos a aquel día a ningún acuerdo. El cuidado de los niños en general y el cambio de pañales malolientes en particular fue motivo de discordia durante bastante tiempo, hasta que por fin ambos empezamos a comprender qué era lo que en realidad nos llevaba a reaccionar de esa manera tan distinta. La madre de Katie había sufrido un ataque al corazón cuando tenía 40 años y su padre había asumido por ello muchas de las tareas de la casa. Algo insólito en la mayoría de los hogares, sobre todo para la generación que se había hecho adulta con el padre trabajando fuera y la madre ocupada en casa con las tareas domésticas. La madre de Katie le había agradecido a su esposo enormemente que se brindara a ayudar de modo tan gentil y le admiraba además por lo que demostraba de amor activo y de humildad de carácter. Katy había oído decir a su madre: «Así es como mi marido me demuestra su amor, me ayuda con las tareas de la casa y me echa una mano con los niños». En mi familia, en cambio, nunca se le pidió a mi padre que ayudara en ese sentido. Creo que jamás llegó a ver un pañal sucio. Trabajaba una jornada muy larga y casi siempre estaba extremadamente cansado. Mi madre, agradecida que ganara lo necesario para mantener la familia, y se sentía que era responsabilidad suya compensarle con ello, no pidiéndole ayuda en esas cosas de la casa. Yo había oído decir a mi madre: «Así es como yo le demuestro mi amor a su padre. Él provee para nosotros y por eso cuando llega a casa del trabajo yo no le pido que haga nada. Soy yo la que se ocupa de todo eso». Esa diferencia familiar no era tan solo relativa a la división de tareas. Se trataba muy al contrario de códigos distintos de demostrar aprecio y amor. El padre de Katy era hombre de pocas palabras. Lo suyo no era la comunicación verbal, pero demostraba a su esposa su amor en la forma concreta que ella necesitaba, apreciándolo en todo su valor y sintiéndose verdaderamente querida.
Con mi padre era el caso opuesto. Mi madre podría haberse quejado de tener que apechugar ella con todo por estar él tantas horas fuera, pero lo hacía con gusto y convencida de que era lo debido. Por su parte, mi padre, agradecido por lo que hacía, se sentía por ello como el rey en su palacio. Katy y yo habíamos vivido modelos familiares muy distintos y lo cierto es que lo habíamos asimilado inconscientemente como lo más natural. Y esa era la razón de que ahora estuviésemos en desacuerdo respecto al modelo de seguir. En definitiva, ¿quién iba a encargarse de cambiar los pañales? La verdad es que ninguno de los dos sabíamos muy bien qué hacer al respecto. Además, si la cuestión era realmente sencilla, ¿cómo es que generaba tanta tensión emocional? El problema radicaba en que cuando Katy me pidió que cambiara el pañal, lo que yo en realidad había entendido es que no me quería lo suficiente y que pensaba que mi trabajo no era agotador. Y al insistir yo en eso, era que eso era una tarea suya, Katy había pensado que yo no le daba importancia a su trabajo porque no era más que cosas propias de la mujer. En definitiva, lo que Katy pensaba, aunque de forma un tanto inconsciente, era algo así: si me amaras como mi padre me amaba a mi madre, cambiarías el pañal sin rechistar. Mientras que lo que yo sentía era más o menos: si tú me quisieras como mi madre amaba a mi padre, no me pedirías que hiciera eso. En definitiva, las respectivas palabras se reducían a un no te quiero, porque ninguno de los dos estábamos recibiendo amor en la forma que habíamos esperado. ¿Cómo se resolvió el problema? Nos dimos cuenta de lo que estaba pasando y fui yo el que cambió de actitud. Entre otras cosas porque no quería ser un padre distante con mis hijos, pero ninguno de los dos olvidamos la lección aprendida. Estaba claro que no bastaba con decir simplemente te quiero, ni tampoco servía demostrar amor de la forma en que uno cree válida. Así pongamos por caso, si queremos darle a alguien 100 euros, son varias las formas de hacerlo. Se puede hacer en metálico, mediante un cheque, en oro o en especie. También hay distintas divisas según el país. Por eso lo más apropiado es preguntar: ¿cómo quieres ese dinero? Y lo mismo ocurre en la relación de pareja, aprendiendo a demostrar amor en la manera más apropiada. Esa es, de hecho, la única forma como puede hacerse efectivo el poder del amor para renovar y edificar. Las divisas del amor. Lo que aquí vamos a llamar divisas del amor suele conocerse habitualmente como los distintos lenguajes del amor, y eso es de hecho una ilustración muy adecuada. Si decimos te quiero a alguien que no entiende castellano, el mensaje no se transmitirá. Nosotros tratamos de enviarlo, pero al receptor no le llega. Tendremos, por tanto, que tratar de transmitir nuestro sentimiento de una forma comprensible para la otra persona. Me atrevo por ello a usar otra ilustración más. La señal que emite una radio tiene que servirse de determinada frecuencia, pero la emisión no llegará al receptor que nos interesa, sino a la sintonización de la misma frecuencia. Lo mismo ocurre en la relación de pareja. El marido puede enviar una señal de amor a su esposa al comportarse de forma romántica y sensual, pero puede que en ese momento su mujer no esté en sintonía. El marido no tiene paciencia para escuchar las cosas que a ella le preocupan. La mujer necesita de verdad que la escuche y la comprenda, pero él no tiene la paciencia necesaria y responde con un consejo improvisado, dicho a toda prisa, por lo que ella reacciona diciendo: tú no me quieres, a lo que el marido responde: pero sí te quiero muchísimo. ¿Dónde está el fallo? Sencillamente en que está intentando comunicarse por un canal con el que ella no sintoniza. Eso explica por qué no llega a su destino muchos de los mensajes de amor que se envían en el matrimonio. Hay muchas formas posibles de manifestar amor. Podemos comprar un regalo acompañado de un te quiero, o hacer cumplido, o hacer
románticos y pasar al terreno de lo físico, o también complacer a la persona que queremos en algún deseo suyo, o dedicarle un tiempo especial. Pero eso no sería más que el inicio de la lista. A lo largo de los siglos, los pensadores han dedicado tiempo y esfuerzo a tratar de discernir las posibles formas de amor. Los griegos usaban las palabras para distinguir entre el afecto storge, la amistad philos, el amor erótico eros y el amor servicial agape. Pero eso no sería todo, porque hay otras posibles formas de categorizarla en las expresiones de amor. De lo que no puede caber duda alguna es que todas las formas de amor son necesarias, todas cumplen con un cometido particular y por ello mismo no puede ignorarse, si bien es igualmente cierto que cada uno de nosotros considera algunas en particular de mayor valor emocional, aquello que mejor expresa lo que sentimos a pesar de ser especial, potenciando al máximo lo que surge de nuestro corazón. Algunas formas de amor son más satisfactorias y estimulantes que otras cuando las recibimos. ¿A qué se debe? Hay formas de manifestar amor que son más valiosas porque la persona responsable ha hecho un esfuerzo particular. Pero sucede también que algunas formas de amor de una persona en particular tienen un valor añadido por ser algo absolutamente singular. O puede que esa manifestación se produzca en un momento especial en nuestra vida. Sea como fuera, es un hecho indiscutible de que cada persona se goza en una forma particular de amor. Y todo aquel que quiera mostrarnos su amor tendrá que saber de qué forma esa es esa y tratar entonces de hacerla patente. En el matrimonio cristiano los cónyuges están llamados a hacerlo así en imitación de lo que Dios hizo por nosotros. Cuando Moisés pidió ver la gloria de Dios, le dijo que no podía soportarlo y moriría. Sin embargo, en el Evangelio de Juan leemos que Dios se manifestó en la carne en la persona de Jesús y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre. Juan 1:14. Esto es algo sencillamente extraordinario. Dios ha tenido a bien demostrar su gloria en una forma con la que pudiéramos identificarnos y establecer una relación, una forma humana. En la encarnación, Dios se acercó al ser humano en manifestación comprensible para él, y esa es la razón de que nuestras propias expresiones de amor deben ser comprensibles y adaptadas a las necesidades de la persona amada. Incluyo a continuación algunos principios básicos para su puesta en práctica. En primer lugar, tenemos que ser conscientes del filtro que aplicamos de forma sistemática a toda posible comunicación. Tendemos a oír únicamente determinadas manifestaciones amorosas. Por eso puede darse el caso de tratar de agradar con cosas materiales, cuando lo que en nuestra pareja se espera de nosotros es algo verbal. Se entiende por ello a decir, es que no me quiere, cuando la realidad es que se ha expresado el amor de una forma no identificable para el destinatario. Hay que quitar entonces el filtro y poder reconocer así el mensaje en todo su valor. El teólogo R.C. Sproul compartió en una ocasión una anécdota personal relacionada con Vesta, su esposa, que ilustra muy bien ese punto. Lo que yo de verdad quería para mi cumpleaños era algo que yo no me compraría. Esperaba con ilusión que mi esposa me regalara los palos de golf que yo tanto deseaba. Esta persona en extremo práctica sabía que necesitaba camisas blancas nuevas, así que me compró 6 estupendas camisas blancas. Por mi parte traté de disimular mi desencanto. Pero lo cierto es que él tampoco acertó en el regalo de cumpleaños de Vesta. Le compró un costoso abrigo de piel cuando lo que ella quería era una lavadora secadora. Ambos habían tratado por igual de darle lo mejor a la persona amada, pero con un lenguaje no compartido. Muchos de los conflictos de pareja tienen su origen en una falta de auténtica comunicación, pero si nos esforzamos por averiguar dónde está en concreto el fallo, siempre será posible rectificar y adoptar formas nuevas
y más eficaces de expresarnos. Quizá tu caso sea parecido al de Katy y yo, con un problema no resuelto de responsabilidades en la crianza de los hijos. Y tal vez sea entonces el esposo el que piense, ¿cómo era mi caso? Si me amaras como mi madre me amaba a mi padre, no me pedirías que cambiara pañales. Y es posible que la esposa piense como ocurrió con Katy. Si amas como mi padre a mi madre, lo harías de forma voluntaria. En lugar de irritarnos pensando en el aparente egoísmo de nuestra pareja, deberíamos ser más sensibles y darnos cuenta de que el auténtico problema es que no se siente querida. Necesitamos aprender a expresarnos en un lenguaje comprensible para nuestra pareja y ser capaces de renunciar para ello a los canales de nuestra preferencia. Los lenguajes inadecuados pueden tener un efecto contrario al que pretendemos. Así, por ejemplo, si le hacemos un regalo material a alguien que no lo aprecia, tal vez piense que estamos tratando de comprar su aprecio. Bajo ningún pretexto hay que abusar del lenguaje del amor primario, pero tampoco hay que escatimarlo de forma que se viva como un desafecto. Un hombre que aprecie sobremanera ser respetado por su esposa en público no estará muy dispuesto a ver amor en su esposa si ella se burla de él ante sus amigos. Y la mujer que necesita una afirmación verbal sufrirá enormemente con los silencios prolongados. Pasar del enamoramiento al amor. Hemos tratado ya el tema de la frecuencia con la que las primeras experiencias románticas tienden a perder fuerza y se establece un nuevo contacto con la auténtica realidad. Cuando esto ocurre, ¿cómo hacer una adecuada transición para amar a nuestra pareja adecuada y comprometidamente en el transcurso del tiempo? Gary Chapman ilustra bien esta cuestión en uno de sus libros poniendo el ejemplo de una pareja con problemas en su matrimonio. Becky fue sola al despacho del consejero y entre sollozos le dijo a su esposo Brent se marchaba de la casa. Por su parte, Brent acudió también a ver al consejero a petición de su esposa. Sus palabras fueron: ya no amo a mi esposa, no quiero hacerle daño y me gustaría que las cosas fueran diferentes, pero lo cierto es que ya no siento nada por ella. Al principio de su enamoramiento, Brent y Becky habían sido una pareja extremadamente feliz y compenetrada, pero a los pocos meses de su boda ambos habían empezado a notar los respectivos fallos y la euforia del inicio había ido perdiendo la fuerza poco a poco. Brent había sido el primero en notar que su amor se desvanecía y lo cierto es que deseaba volver a ser libre, admitiendo que llevaba varios meses enamorado de otra persona y que quería el divorcio porque no imaginaba su vida sin esa nueva persona a su lado. El consejero le pidió que intentara ver el asunto desde otro punto de vista. Le dijo que la mayoría de matrimonios empieza con un pico alto de enamoramiento en el que la pareja se siente amada simplemente al mirarse, pero con el paso del tiempo esa sensación pierde fuerza y entonces es cuando hay que hacer un esfuerzo deliberado para amar a otra persona. Sus palabras concretas a Brent fueron: cuando esa euforia desaparece, si tu esposa ha aprendido a expresar el lenguaje primario del amor, la necesidad de afecto estará cubierta. Pero si por el contrario nuestra pareja no domina ese lenguaje, nuestro depósito de los afectos se vaciará progresivamente y dejaremos de sentirnos amados. Satisfacer adecuadamente la necesidad de afecto es siempre una opción abierta. Ahora bien, si hemos aprendido a comunicarnos con el lenguaje emocional de nuestra pareja, comprende y lo usamos además con frecuencia, cuando desaparezca la euforia del amor exaltado al principio, apenas si se dará cuenta de ello, porque su necesidad básica de afecto quedará cubierta. Pero si ese lenguaje primario del amor ha estado ausente o se actualiza o no se ha actualizado, cuando desaparezca la emoción del principio seguirán sin satisfacerse los afectos. Tras años de subsistencia con el depósito de los afectos vacío, no será extraño que haga su aparición un repentino enamoramiento, poniéndose nuevamente en marcha idéntico ciclo. A Brent no le conmovieron esos argumentos, y desde luego no creía que ese nuevo amor fuera igual al anterior. Lo que ahora sentía era
auténtico, entre comillas, e iba a durar para siempre. En consecuencia, y tras darle gracias cortésmente, Bren se despidió del consejero asegurándole que haría todo lo posible para ponérselo todo más fácil a Becky, pero decidido, pese a todo, a dejar a su esposa. Transcurridos no muchos meses, el consejero recibió una llamada de Brent solicitando una consulta. Nada más para entrar al despacho era evidente que algo le pasaba, porque ya no era el hombre con control y seguro de sí mismo de la vez anterior. En palabras suyas, su nueva pareja parecía haberse vuelto en contra suya. No dejaba de criticarle por todo y en un tono mucho más hiriente del que había usado Becky cuando le señalaba alguna falta. Era evidente que esa nueva relación iba a acabar en fracaso. El consejero volvió a repetir lo advertido y enunciado en la primera visita. Al principio el enamoramiento anula la voluntad, pero después pasa a ser un acto deliberado. Visto así puede parecer algo mecánico, admitió el propio consejero, pero si la pareja persevera, la experiencia conjunta de amar y sentirse amado allanará muchas dificultades. Brent se comprometió a poner en práctica esa vía y pasado un año del incidente reanudó su matrimonio con Becky. Sin embargo, debemos deducir de ese ejemplo que va a ser siempre posible resolver conflictos de pareja mediante el aprendizaje y uso adecuado de distintos lenguajes del amor. El corazón humano es infinitamente complejo. Jeremías 17:9. Las dificultades del matrimonio pueden tener su base en conductas erróneas difíciles de erradicar, quizás por prejuicios de antes y por miedos que hay que superar mediante consejería y con la gracia de Dios. Todo ello no evita la obligada y dura tarea de conocer bien a la persona con la que vivimos, amándola de forma adecuada como fundamento básico en un buen matrimonio. Ante una sociedad que ve el amor como sentimiento espontáneo pero no como acción voluntaria, ese fundamento suele dejarse completamente al margen. El afecto. Siempre ayuda a hacer una lista con las distintas clases de lenguaje amoroso. Y el simple hecho de repasarla puede ponerle en marcha el necesario proceso de discernimiento. Así una posible conclusión es, si tú hicieses eso por mí, todas las semanas nuestro matrimonio sería muy distinto y ya tendríamos ahí el comienzo de un nuevo camino. Voy a empezar aquí por el afecto. El amor puede transmitirse con la mirada, con caricias, sentándose uno junto al otro, tomándose de la mano. Eso es algo, además, no tiene que hacerse tan solo como preparación al sexo, porque de ser así, pierde su valor como miedo para demostrar afecto. Medio para demostrar afecto. El amor puede expresarse de forma creativa, buscando momentos y ocasiones en los que es más fácil prestar total atención. Así puedes planearse paseos, excursiones, meriendas campestres o tardes tranquilas en la intimidad del hogar. El esfuerzo de planear y poner por práctica en nuestra válida de estima y aprecio también puede cuidar de forma particular la apariencia física en deferencia a la sensibilidad de nuestra pareja. Las salidas para ir a cine o tener un rato de expansión y diversión ayudan enormemente a crear un ambiente desentendido. El amor también tiene que expresarse verbalmente, pero no solo diciendo te quiero. Hemos de aprender a emitir mensajes de amor de forma directa, personal, específica y natural. Para ello se puede tener en cuenta los dones y cualidades de la pareja y hacérselo saber junto con la admiración y gratitud. Sin embargo, es importante evitar la crítica encubierta. El amor no solo tiene que ser verbal, las notas de afecto, las postales conmemorativas de aniversarios, las cartas en las ausencias pueden ser una forma muy efectiva y gratificante de demostrar nuestra fidelidad y devoción. Finalmente, el amor puede expresarse mediante regalos que pueden ir de lo más personal a lo más insólito, pasando por lo hermoso y agradable o lo sencillamente útil. La amistad. Como señalábamos líneas atrás, la amistad es un componente básico en el matrimonio.
Además de ser una forma de amor de expresión específica, el amor de amistad puede cultivarse sencillamente dedicándole tiempo y cuidados, lo que supone en la práctica hacer algo por otra persona que le va a beneficiar y que nos permite además comunicarnos de forma particular en su realización. Llegados a ese punto, la mayoría de personas piensan en diversión compartida en momentos de ocio, y eso está muy bien. Así se puede dedicar un tiempo a trabajar juntos en el jardín como actividad que aúna intereses y gustos. Pero por encima de todo, tu pareja tiene que estar convencida de lo que haces porque la amas y porque complacerla y hacerla feliz es algo prioritario en tu vida. El amor en la amistad puede hacerse patente a sí mismo mostrando interés y orgullo en lo profesional. Si la pareja trabaja fuera de casa, supone interesarse y apoyar las respectivas profesiones. Si la persona se queda en casa cuidando a los niños y las tareas domésticas, es esencial que el marido haga patente su aprecio e incluso colabore en el hacer del hogar un espacio acogedor. El amor que sentimos puede manifestarse también compartiendo ideas y mundo interior. Así leer ambos un mismo libro y luego comentarlo, intercambiar puntos de vista o estar atentos a la evolución del pensamiento e ideas con el paso del tiempo, asistiendo juntos a charlas y conferencias, todo eso tiene cabida y aún más puede añadirse. Por último, la amistad en el amor se expresa y crece escuchando, abriéndose a la pareja. La amistad es como un refugio en el que se puede compartir miedos, heridas, preocupaciones y debilidades. Escuchar adecuadamente requiere concentración. Hay quien es bueno escuchando, pero que tiene dificultades abriéndose y viceversa. La confianza se fragua mediante lealtad y compromiso. El servicio. El mutuo servicio comienza en las tareas más prácticas y comunes. Si es la esposa la que ha asumido la crianza de los hijos en su mayor parte o incluso en su totalidad, lógicamente el marido ha de estar dispuesto a colaborar en otras parejas del hogar. De este modo puede cambiar los pañales al bebé, por ejemplo, y realizar tareas de limpieza en general de la casa sin esperar que se lo digan. Pero lo primero de todo va a ser siempre mostrar cariño y comprensión a tu pareja, evidenciando palpablemente que vas a colaborar para que ella también pueda realizarse como persona independiente que es. Esa es la clase del amor que se manifiesta cuando ayudamos a nuestra pareja para que se disponga de un tiempo propio para realizarse. Una de las mayores manifestaciones de amor es la voluntad de cambio, haciendo y por tanto todo lo posible para evitarle disgustos y preocupaciones. Por ello tiene que estar presente la voluntad de corregir errores y mantener constantes los cambios para bien. Eso es lo más difícil de lo que puede parecer y prácticamente imposible de hacerlo real sin la gracia divina, y sin embargo es una de las pruebas de amor más poderosas y efectivas dentro del matrimonio. Por último, no hay vía mejor para el mutuo servicio y ayuda dentro del matrimonio cristiano que ayudarse recíprocamente a crecer en lo espiritual, como ya pudimos ver en el capítulo 4. Eso va a suponer animarnos para participar en la vida de iglesia dentro de la comunidad de la fe. Supone también leer y compartir libros de contenido cristiano y estudiar juntos la Biblia. E implica además orar juntos. A lo largo de los siglos, los matrimonios cristianos han mantenido viva la tradición de oración familiar. Orar diariamente juntos por distintos temas y por sí mismos es un lenguaje en amor que muchas veces sirve para aunar los otros distintos lenguajes del afecto y la comprensión. En la oración compartida se hacen patentes la ternura y el interés con total transparencia, con el privilegio añadido de escuchar a la persona que amas pidiendo la bendición de Dios para tu vida. Si se mantiene viva y activa a diario, la relación de pareja será bendecida con un genuino amor mutuo a Dios. Esta no es la lista definitiva de posibles formas de comunicar amor. Un ejemplo alternativo lo tenemos en la necesidad de un tiempo
personal en exclusiva, que puede ser por periodos breves o más prolongados. Dependiendo de las necesidades emocionales, no hay posible excusa para aislarse de la pareja, pero es un hecho cierto de que las personas tenemos diferentes capacidades y necesidades en lo relativo al tiempo que queremos pasar en solitario por posibles intereses particulares. El tener presente esas diferencias, incluso hacer una lista con los intereses particulares de cada uno, puede servir para identificar esas necesidades y sacarlas a la superficie para un posible acuerdo en el reparto del tiempo. Esta es una tarea simple, aunque puede plantear dificultades según personalidad. De ahí la gran importancia de conocer bien el lenguaje de afecto en el que se expresa nuestra pareja. Pero una vez superada la parte más compleja de poner en claro las distintas necesidades, se puede pasar a programar un tanto informalmente, claro está, maneras particulares de demostrarse tanto afecto como respeto. El paso siguiente será relativamente fácil de llevarlo al efecto con constancia y regularidad. El gran problema. Ya hemos visto cómo el matrimonio, dada su naturaleza, dispone del poder de la verdad y del poder del amor. El poder de la verdad en el matrimonio nos muestra cómo somos, mientras que el poder del amor nos capacita para recomponer nuestra imagen de forma positiva, rindiendo el pasado y sanando las heridas más profundas. Pero llegados a este punto es necesaria una nota precautoria. Es un hecho cierto que si todo el mundo insiste en que soy feo, pero mi esposa dice que soy hermoso, acabaré sintiéndome hermoso porque la palabra de mi esposa es poderosa para mí. Pero eso significa que lo mismo sucederá en caso de crítica. Si mi esposa no deja de señalar lo feo que soy, aunque los demás digan que no es así, yo me veré feo. La opinión de la pareja puede convertirse en el arma letal. Ya desde el inicio mismo de la vida en común dentro del matrimonio va a manifestarse ese poder para infligir daño. Conoceremos los puntos débiles como ninguna otra persona. Los comentarios mordaces serán más lesivos que una herida de arma blanca. En este mundo caído puede suceder que el poder de la verdad choque con el poder del amor dentro del matrimonio. Si mi esposa me hace notar mis defectos es porque ella puede ver desde una perspectiva que yo no dispongo. Esa es la razón de que su juicio, veredicto y bendición tengan una gran credibilidad y tanta fuerza. Mi esposa no sabe de mis pecados, claro está, de la misma manera en que mi médico sabe de mis dolencias o que mi consejero sabe de mi mal carácter o de mis miedos. Mi esposa conoce mis pecados porque son muchas las ocasiones en que las afectan a ella de forma directa. Si sabe que soy poco sensible es porque ella lo sufre, y si conoce mi egoísmo es porque ella es la víctima. Por otra parte, está el gran problema del matrimonio, la persona que tiene en sus manos tu corazón, cuya aprobación más anhelas y necesitas, es justamente aquella a la que más daño causamos con nuestros pecados. Ante la afrenta del pecado tenemos el recurso del poder de la dinama de la verdad. En el ámbito de la convivencia podemos propasarnos con insultos y las descalificaciones. Las primeras veces que esto ocurre, descubrimos, para nuestra gran sorpresa, hasta qué punto pueden ser destructivas las críticas. De hecho, la desvalorización hacia nuestra pareja puede acabar provocando abandono por haberse traspasado el umbral de lo admisible y soportable. ¿Cómo es que se puede llegar a un punto en que nuestra pareja se vea irremediablemente obligada a marcharse? Parte de la respuesta está sin duda en que, ante la ausencia del poder del amor y de la afirmación, solo queda la crítica mordaz que pretendemos hacer pasar por verdad, pero que lo único que hace es destruir. Cuando por fin nos damos cuenta de lo destructiva que puede ser la verdad desprovista de amor y comprensión, podemos caer en el error contrario y decir que a partir de ahora solo vamos a hacer lo positivo y afirmativo. Evitamos por ello manifestar lo que es desencantados que podemos estar por una u otra razón. Nos encerramos en nosotros mismos y no decimos palabra.
ocultamos lo que realmente sentimos y pensamos. Ejercitamos por tanto el poder del amor, pero dejando a un lado el poder de la verdad. Eso supone muy lamentablemente perder el potencial para el crecimiento espiritual. Si me doy cuenta de que mi esposa no está siendo sincera conmigo, entonces toda posible palabra suya de amor y de afirmación carecerá de credibilidad y de fuerza. Tan solo sabiendo que mi esposa va a decirme verdaderamente lo que opina y siente con total sinceridad, sus comentarios podrán ayudarme a cambiar y a madurar. La auténtica cuestión es que el amor debe ir acompañado de la verdad y viceversa, pero esa es la tarea muy dura de poner en práctica. Cuando nos sentimos atacados recurrimos a la fuerza de la verdad, pero sin amor. El dolor y la ira generados en situaciones así pueden abocarnos a cometer el fatal error de simplemente amar sin decir toda la verdad. Pero a largo plazo, este subterfugio no da resultado apetecido de crear verdadero amor en ninguno de los dos. En el matrimonio ambas partes se necesitan en amor y en verdad. Precisamos sentirnos amados por nuestra pareja para que cuando llegue la crítica podamos admitir nuestra parte de culpa sin rencor ni resquemor. Esa será la manera más efectiva de conocernos realmente y poder cambiar lo que sea necesario para el verdadero crecimiento y la madurez. Ese es el ideal y lo que en verdad debería suceder. Pero la experiencia se encarga de mostrarnos que no es así en absoluto. ¿Cuál es el problema? Para empezar, cuando nos damos cuenta de los verdaderos defectos de nuestra pareja, reaccionamos con enfado. Y es muy difícil usar la verdad de forma amorosa y constructiva. ¿Qué camino debe seguirse entonces? El poder de la gracia, la reconciliación. La verdad que no va acompañada de amor echa a perder la unión. El amor sin sinceridad crea una mera ilusión de unión, cuando en realidad nos está abocando al estancamiento. La única solución entonces es la acción de gracia. La experiencia de la gracia mediada por la persona de Jesús hace posible dentro del matrimonio operen dos importantes recursos, el arrepentimiento y el perdón. Tan solo si somos capaces de perdonar y asimismo de arrepentirnos, podrán ir de la mano el amor y la verdad. Arvin Elgenson, compañero de estudios de Katy y mío en el seminario, ya hace muchos años, comparaba el matrimonio con un tambor giratorio lleno de piedras preciosas. Ponemos las gemas en el tambor y al entrar en contacto se mezclan y combinan de forma creativa. Las posibles aristas se liman siendo el resultado de algo armonioso. Pero si esa mezcla no se le añade un componente especial, las gemas chocarán entre sí quedando dañadas. El componente que aglutina y da cohesión es la gracia de Dios, asimismo operativa en el matrimonio. Sin el poder de la gracia, la verdad y el amor no pueden combinarse. La pareja tiene entonces dos únicas posibilidades: o rebotan o se apartan el uno al otro, o se agradecen y se destruyen, o se agreden y se destruyen. En Marcos 11:25, Jesús nos advierte que no es posible orar en verdad con espíritu de discordia, teniendo por ello que efectuarse primero la necesaria reconciliación. ¿Significa eso que nunca podemos confrontar a la persona que nos ha hecho un mal? Evidentemente no. Son varios los pasajes en el Nuevo Testamento donde se indica tácitamente la necesidad de hacer el frente al pecado. Así, por ejemplo, Mateo 18 con palabras de Jesús, Gálatas 6 con instrucción específica del apóstol Pablo. Pero antes veamos bien el orden que tiene lugar de la reconciliación. En la Biblia se nos dice primero viene el perdón y después la confrontación. La razón de que ese orden nos sorprenda es porque nuestra tendencia es confrontar para venganza y no para perdón. Hacemos patente nuestra ira para resarcirnos de la ofensa, pero consiguiendo únicamente con ello que se perpetúe el malestar. De hecho, la persona a la que haces pagar por la ofensa sabe bien cuál es tu fondo y tu reacción será entonces el enojo de pensar de ambas
el pesar de ambas cosas a la vez. Por tu parte, el hacer patente la verdad no ha sido para beneficio del ofensor, sino para la propia satisfacción, y la cosecha de todo ello será la amargura, dolor y desesperanza. Jesús ha puesto en nuestras manos la solución. Los cristianos conscientes de que la auténtica vida está en la gracia de Dios, estamos llamados en primer lugar a perdonar tanto al ofensor como a las ofensas para después pasar a confrontar al ofensor. Si lo hacemos así, la confrontación cambiará por completo de signo. Dicho con otras palabras, sin aunar el poder del perdón y la intervención de la gracia, la verdad escueta tan solo será ofensiva. La persona confrontada reaccionará entonces con un nuevo ataque y retirándose herida, pero no restaurada. En el matrimonio puede caerse muy fácilmente en el círculo sin fin de la verdad ante el carente de amor, como ocasión de pelea, o de amor carente de profundidad, eso por no estar presente toda la vida, siendo el único objetivo de evitar el auténtico problema de fondo. Un punto fuerte del matrimonio es poder decir la verdad sin ambages, pero la verdad que se dice sin ánimo de crítica, sin pretensión de superioridad y sin menospreciar a la otra persona. Eso no quiere decir que no se pueda manifestarse el enfado allí donde se produzca. De hecho, si nunca expresamos enfado, cuando tengamos que decir la verdad, no va a ser creíble. Pero junto a todo ello tendrá que estar necesariamente presente y activo el perdón. Y si lo está, actuará como la sal en los alimentos, impidiendo que la ira se convierta en el rencor insalubre. El amor y la verdad pueden y deben convertir en armonía, algo que es posible porque nosotros como humanos dentro de la institución divina del matrimonio estaremos perdonando porque Cristo nos perdonó. ¿Qué hace falta para conocer el poder de la gracia si tienes problemas perdonando a alguien? ¿Será en parte por estar pensando en tu interior? Yo nunca haría algo así. Si nos creemos superiores a la otra persona, nos será muy difícil perdonar. Si desdeñamos a los demás por sistema, la verdad ahogará el amor. Lo único aparente será la crítica y desde luego no de forma constructiva y reparadora. El único sentimiento aparente será el de la dureza de corazón. Ahora bien, para poder hablar la verdad en amor, hace falta no solo humildad en los sentimientos, sino un genuino caudal emocional, como fuente de gozo interior y de confianza en uno mismo. Si nos infravaloramos o si nos despreciamos a nosotros mismos, vamos a hacer un mundo de tener contenta y en buena disposición a nuestra pareja. Y nos será imposible soportar el más mínimo enfado por parte suya. Lo que va a ser también imposible la crítica, por muy razonable y justificada que esté. Pero sin confrontación no hay perdón. El resentimiento hará entonces su aparición, pero nos esforzaremos por mantenerlo a raya. El deseo de afirmación a cualquier precio convertirá en nula la posibilidad de confrontación, aunque contradictorio, el amor será una traba para la verdad. La conjunción del poder del amor en poder de la verdad, de forma equilibrada y facilitadora de cambio, necesita una dosis profunda humildad en la que tendrían que estar asimismo presentes y operativos el gozo y la confianza. Ahora bien, ¿desde dónde vamos a sacar todo eso? La respuesta es clara y contundente, tan solo fuera del mundo material. Sin una ayuda externa, la naturaleza humana es incapaz de alcanzarlo por sus propios medios. Sin la experiencia real de la gracia de Dios, el ser humano puede tener grandes logros que no le harían ser humildes, y menos aún con los que se porten indebidamente, mientras que las personas que siendo humildes sientan que han fracasado en la vida y carecerán de gozo y de una necesaria confianza en sí mismas.
Pero el Evangelio de las Buenas Nuevas transforma de manera que ya no juzgamos con base en nuestra actuación en la vida, porque sabemos muy bien que Jesús tuvo que morir por nosotros precisamente a causa de nuestra naturaleza pecadora y nuestra deficiencia. Estamos tan perdidos que solo la muerte del divino Hijo de Dios puede salvarnos, pero su amor y su aprecio es tan grande que no dudó en morir por nosotros. El Señor del universo tuvo a bien hacerlo así. El Evangelio cumple por ello la doble función de hacernos ver que somos más que polvo, exaltándonos aún así a las más cortas, más altas del cielo. No sabemos por ello pecadores, así lo reconocemos, pero pecadores amados de forma infinita por Cristo. ¿Cómo accede pues al poder redentor de la gracia? Se trata de un poder que nosotros no somos capaces de generar. Lo único que podemos hacer es reflejarlo cuando lo recibimos. Contemplar a Jesús muriendo en la cruz a favor de la humanidad, perdonando todas nuestras transgresiones, es conmovedor e insuperable ejemplo de perdón y de entrega que va mucho más allá de lo que nosotros nunca podemos hacer. Pero si con todo vemos en verdad a Jesús muriendo por cada uno de nosotros a título individual, perdonando nuestras transgresiones y anulando nuestro pecado, el panorama cambia por completo. Cristo ve el auténtico fondo de nuestro corazón, pero en su amor nos eleva hasta el firmamento. El gozo y la libertad que dimanan de saber que el Hijo de Dios hizo tan grande obra para beneficio nuestro, nos da la fuerza y la capacidad necesarias para amar, perdonar y perdonarnos nosotros aquí y ahora. Las faltas de nuestra pareja, la humildad emocional necesaria que se deriva del poder de la gracia hará que esto sea posible. El poder definitivo. El matrimonio cuenta en sí con el poder y la fuerza necesaria para nosotros la realidad de lo que somos, y cuenta asimismo con el poder de redención de nuestras transgresiones para restauración de la dignidad personal a través del amor. En el matrimonio se actualiza el poder singular de la gracia de Dios activo en la obra de Cristo. En Efesios 5, el apóstol Pablo dice explícitamente que Jesús puso su vida a favor nuestro, pagando un alto precio para poder hacernos criaturas bellas y dignas de contemplar, y justamente por esa obra de regeneración de nuestra persona nosotros ahora podemos obrar a favor de nosotros. Nuestros pecados hirieron a Jesús infinitamente más de lo que puedan herirnos a nosotros las faltas de nuestro cónyuge. Sin duda es posible que en ocasiones nos sintamos heridos más allá de lo soportable por lo que nos haga nuestra pareja, pero tengamos presentes que Jesús sufrió muerte de cruz por lo que nosotros hacemos y aún así nos perdona. Así que en cierta ocasión un fiel general de uno de los viejos zares de Rusia se moría a causa de las heridas recibidas. Ya agonizante en su cama, el zar le prometió elevar el rango al hijo y cuidar que nunca le faltara nada. Tras la muerte del legal general, el zar se dispuso a cumplir con la palabra dada. Para ello proporcionó al muchacho un buen alojamiento y estudios necesarios para que se formara adecuadamente. Al cumplir la edad reglamentaria, le dio un cargo en el ejército, pero ese joven tenía un grave problema con los juegos de azar. Al llegar al momento en el que no pudo hacer frente a las deudas contraídas, empezó a sustraer fondos del ejército. Una noche en la que se encontraba en su tienda examinando los libros de cuentas, comprobó que la sustracción iba a descubrirse por ser de una magnitud imposible de ocultar. Desesperado se dispuso a suicidarse y empezó a beber sin parar. Con el revólver a su lado tomó todavía unos cuantos tragos más para cobrar valor y llevar a cabo su intención. Pero la cantidad bebida había sido tanta y tan fuerte que perdió el conocimiento tumbado de bruces sobre la mesa. Aquella noche el zar estaba haciendo lo que era ya inadvertidamente costumbre suya. Disfrazado de soldado raso, se paseaba por el campamento tratando de calibrar la moral de su tropa y prestando atención a todo cuanto se diera de interés. Al llegar a la tienda, el joven, apadrinado por él, le vio caído de bruces sobre el libro de contabilidad. Al leer lo escrito en sus páginas, constató la gravedad de lo ocurrido y el peligro de lo que podría ocurrir.
Al despertarse el joven unas horas más tarde se encontró, para inmensa sorpresa suya, que con el problema que le acuciaba había desaparecido. Además, había junto a él una carta dirigida a su nombre, cuya misiva decía así: yo, el zar de todas las Rusias, pagaré en total la cantidad adeudada de mis fondos personales para la recuperación del saldo pendiente. Firmada y sellada por el zar. La falta del joven era evidente, así como las consecuencias que iba a tener, pero su amor al joven había cubierto toda falta. Lo mismo puede ocurrir en nuestra vida de matrimonio. Cuando la persona o el marido comentan una falta, se podría decir, la esposa o el marido comentan una falta, se podría decir: veo tu pecado, pero yo puedo cubrirlo con mi amor, así como Jesús vio y cubrió mi pecado. Por haber venido Dios al mundo en la persona del Hijo, tomó plena conciencia personal de la pecaminosidad del corazón humano. Y tan fuerte fue ese conocimiento que Jesús pagó con su muerte la deuda contraída por nuestras transgresiones. Colgado en el madero, clavado a la cruz, pudo ver cómo le traicionábamos y negábamos, abandonándole en la hora de su muerte. Comprobó claramente nuestro pecado, pero aceptó cubrirlo a precio de su vida. No conozco fuente de mayor poder para el perdón que lo que Jesús hizo a favor nuestro. Y no sé otra forma más necesaria y eficaz en el matrimonio que el perdón que surge del corazón, sin deseo de desquite y dado a libre y plenamente. Experimentar profundamente la gracia de Dios, esto es, sabernos pecadores redimidos por la salvación en Cristo, hará posible que el poder de la verdad del amor obren juntamente en el ámbito del matrimonio. Aplicar este poder del conocimiento de la gracia, estaremos ayudando a nuestra pareja a convertirse en el ser glorioso que Dios quiere. Katy y yo visualizamos este punto con una foto del día de nuestra boda que tenemos colgada en el dormitorio. La foto tiene ya 37 años. Físicamente disfrutamos entonces mucho mejor aspecto. Yo todavía tenía cabello y éramos bastante más esbeltos. Cuando oficio en una boda y veo a la pareja resplandeciente y hermosa con sus galas nupciales, siento a veces la tentación de decir: hoy tienes un aspecto magnífico, pero atentos, a partir de hoy todo será cuesta abajo y nunca volverán a ser como hoy. Pero la verdad es que no es del todo cierto, sobre todo si se esfuerzan como pareja por aplicar en su vida el poder conjunto de la verdad en amor acompañada de la gracia. Y tampoco va a ser lo mismo si se comprometen con la aventura espiritual de crecer juntamente en el Señor en el camino de una nueva y definitiva creación. Así, para los ojos de Dios, y según vayan pasando los años, contribuirán en cada uno de ustedes crezca verdaderamente en hermosura y se asemeja en un diamante que va revelando sus múltiples y espléndidas facetas. Por tanto, no nos desanimamos, al contrario, aunque por fuera nos vayamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo su sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. 2 Corintios 4, 16 al 18. En el área de lo espiritual podemos anticipar el resultado final que Dios ya contempla, siendo ello un gran privilegio para el mundo, y tendremos arrugas y achaques como pareja. Nos veremos en cambio como seres gloriosos por lo que Jesús murió. El mutuo cuidado nos limpiará y nos revestirá, nos adornará con la gracia divina, y cuando llegue el día postrero, el universo entero podrá ver lo que nuestro Padre Dios ya contempla. Mi propuesta es, por tanto, que en el día de nuestro enlace matrimonial deberíamos decirnos mutuamente como pareja: nuestro aspecto hoy es maravilloso, pero llegará un día en el que estaremos ante Dios y la hermosura de estos ropajes serán como trapos desvaídos.